Mis amigos de Práctica y al Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy voy con un tema interesante y que ayuda mucho a la ciudadanía colombiana, que es el amparo de pobreza. Tema muy importante para las personas que no tienen los recursos suficientes para que puedan proteger sus derechos dentro de un proceso civil o de cualquier naturaleza, sea familia, sea comercial, o en su caso que vaya a presentar una demanda y no cuente con los recursos suficientes para que tenga a cargo un apoderado de confianza. Cabe resaltar inicialmente a la ciudadanía que existen muchas entidades del Estado que pueden ayudar en parte a proteger sus derechos. Esto es la personería, donde pueden acudir para efectos de que le nombre un abogado. Pueden acudir también a diferentes centros de educación superior, universidades, quienes a través de los consultorios jurídicos pueden darle no solamente la asesoría, sino llevarle a cabo su proceso judicial en ciertos eventos. Cuando esa persona no tiene los recursos suficientes, puede acudir a estas instancias para ello. Sin embargo, el Código General del Proceso, en su artículo 151, ha establecido el amparo de pobreza como esa facultad que tiene una persona para iniciar un proceso judicial o en su defecto para ser protegido cuando no tiene los recursos económicos para poder pagar un abogado de confianza. Entonces voy a entrar un poco a hablar sobre este tema que es de gran interés para la ciudadanía. Cabe resaltar para todos los colombianos que cuando estamos frente a un asunto para iniciar un proceso judicial o se nos notifica de una demanda, debemos contar con la asistencia de un abogado. Sin embargo, en algunas ocasiones no tenemos los recursos suficientes para que esa persona asuma esa defensa dentro de ese proceso civil, familia o comercial para hacer valer sus derechos. El artículo 151 del Código General del Proceso le da esa facultad a la persona, inicialmente cuando no tiene apoderado, de solicitar, previo a la presentación de la demanda, el nombramiento de un abogado de oficio para que éste se encargue de llevarle su demanda. Entonces es una petición inicial que el ciudadano radica ante los jueces de reparto para efectos de que se le solicite bajo una situación particular que no tiene las condiciones propias para pagar un abogado de confianza y por lo tanto solicita que se le nombre un abogado para llevar determinado proceso judicial. Cabe aclarar que la persona que inicialmente esa solicitud de amparo de pobreza debe indicarle al juez qué tipo de demanda pretende para que éste le nombre ese abogado de amparo de pobreza, para que una vez se le notifique a ese abogado, esté presente esa demanda. El Código General del Proceso, en el artículo 152, establece que el amparo de pobreza puede ser presentado antes de la presentación de la demanda, razón por la cual el ciudadano puede solicitar, antes de conocer sobre o presentación de esa demanda, puede solicitar el amparo de pobreza a un juez. O en su caso, puede tener un abogado el cual decida llevar el proceso de amparo y éste lo presente la demanda solicitándole al juez que le nombre, que sea él el mismo abogado de oficio dentro de esta situación. Entonces acá tenemos que el artículo 152 nos da esa facultad para presentarlo antes de esto. En su defecto, cuando esta persona es demandada dentro de ese proceso judicial y no tiene los recursos suficientes para que asuma un abogado de confianza la defensa para contestar la demanda, lo que tiene que hacer el ciudadano es pasar un escrito al juez diciéndole que está bajo condición de amparo de pobreza, que no tiene cómo
pagar un abogado de confianza y por lo tanto se le solicita al juez que conoce de ese proceso, se le solicita que se le nombre eso. Los términos de contestación se suspenden frente a la solicitud de amparo de pobreza. Es decir, ciudadano, si le llega la notificación de una demanda, no tiene cómo asumir esos recursos, solicite a través de un escrito al juzgado que se le nombre un amparo de pobreza, por lo tanto se le nombre un abogado de oficio y solicita en su defecto o expone, los motivos por los cuales lo único que tiene es para su propia subsistencia y no tiene cómo asumir de alguna forma un abogado de oficio. Los términos se suspenden hasta que se le nombre ese abogado de oficio dentro de ese proceso. ¿Qué situación conlleva y qué efectos trae ese amparo de pobreza? El mismo artículo 154 establece que los efectos de esa persona que solicita el amparo de pobreza no estará obligado a prestar cauciones procesales, ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas. En la provincia que conceda el amparo, el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, en la forma prevista para los curadores ad litem, salvo que aquel lo haya designado por su cuenta. Cuando les hablo de que consigue un abogado, pero solicitan que ese abogado va a manejar el proceso, pero bajo la figura del amparo pobreza, porque no está siendo pagado sobre recursos de la persona. El cargo de apoderado será de forzosa desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación o presentar prueba del motivo que justifique que no acepta ese poder. Entonces, ciudadanía en general, cuando vean afectados sus derechos y no pueden acudir a diferentes entidades del Estado o en su efecto solicitar el amparo como forma de protección. Pero ojo, hago la salvedad de que esto lo hagan cuando realmente los recursos económicos no esté al alcance, porque la contraparte dentro de un proceso puede mostrar alguna prueba suficiente que le indique al juez que esa persona trabaja, que tiene unos ingresos, que tiene inmuebles, que tiene vehículos y que por lo tanto no es admisible que solicite el amparo de pobreza dentro de ese asunto. Entonces, así de esta forma clara queda la situación del amparo de pobreza para que la ciudadanía lo siga cumpliendo. Nosotros los abogados en esos eventos simplemente debemos aceptar los cargos que nos encomienda en el amparo de pobreza y proteger esos derechos de esa persona. Cuidado con los abogados que nombran la figura de curador ad litem en los procesos, pues es de forzosa aceptación, so pena de que le impongan sanciones, a no ser que ese abogado tenga más de 5 procesos donde haya actuado como curador de personas indeterminadas o de algún tipo de amparo de pobreza. Entonces, si lleva 5 curadurías, pues ya puede informarle al juez que no puede aceptar el cargo. De lo contrario, hay que aceptar estos cargos que se nos encomiendan para dar función a la administración judicial. De esta forma, mis amigos de Práctica del Derecho y Ciudadanía General, apliquen esta figura para proteger sus derechos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y muchas gracias por estar al pendiente. En un mundo lleno de dudas y con problemas enfrentando, Práctica y al derecho te guía, con la ley siempre a tu lado.